Saludos y bendiciones para todos. Esto es el Taller del Maestro. GT. En esta ocasión queremos hablarles con respecto al libro de Mateo. Vamos por el capítulo número 3. No sé qué nos puedes aportar respecto, José. Bueno, primero que nada, pues estamos de vuelta con ustedes. Habíamos parado un poquito. La intención de pues hacer estos videos es pues, de llevarlos cada día para que pues cada día llevemos una lectura juntos, ¿verdad, Oscar? Así es. En esta ocasión estamos en Mateo 3. El enfoque de Mateo en este caso es hablar acerca de un poco de la vida de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista era un primo hermano de Jesús. Y además de eso, él también había sido elegido por Dios para que empezara a hablar acerca de su palabra mientras Jesús empezaba su ministerio. Así es, muy interesante porque Juan desde un inicio pues nos llama al arrepentimiento, ¿verdad, Oscar? Pues ya les hablaba a todas las personas, arrepiéntanse de sus pecados y a preparar el camino, sobre todo pues del Mesías. Juan el Bautista estaba hablando acerca del mensaje de salvación tal y como Dios lo esperaba, a través del arrepentimiento, y él llamaba a las personas a que se arrepintieran de sus pecados para poder ser salvos. También él fue el que empezó a bautizar, y no solo bautizaba, sino les enseñaba a las personas qué tipos de bautizos existían. Él decía que existía el bautizo de agua, el bautizo de espíritu y también el bautizo por fuego. ¿Sí? Algo que también pues me llamó mucho la atención a mí de lo que estábamos leyendo es la forma en cómo las personas se acercaban a donde Juan estaba. Y me llama aún mucho más la atención cuando llegan los fariseos y los saduceos, porque viene él y les dice raza de víboras, ¿verdad? Exacto. Y es que me causó gracia, la verdad, pero él les dice algo muy cierto. Y dice así, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, es que ellos llegaban a escuchar para intentar cómo salvarse, porque él incluso les dice, ¿quién les advirtió a ustedes? Y es que es muy interesante cómo él se quería expresar de esa forma y cómo le hablaba a todas esas personas que querían ser salvas. Exacto. Y si te das cuenta, se suponía que los que más sabían de la palabra de Dios eran estas personas. Sabían mucho, pero no habían conocido de Dios. Entonces, se atrevían a desafiar lo que estaba haciendo Juan el Bautista, incluso más adelante desafiar a Jesús, aun cuando Jesús era el representante de Dios en la tierra, y ellos creían que ellos tenían la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos tenían todo el conocimiento del Antiguo Testamento, pero no se habían convertido, no se habían arrepentido de sus pecados y tampoco eran capaces de confesar que eran pecadores. Exacto. Es que todo eso era muy interesante, la verdad, que como uno va comprendiendo y va leyendo un poquito más, se da cuenta de cómo es realmente Jesús y cómo era todo, pues ahora podemos decir, podemos ver a una persona leyendo la Biblia, pero realmente, pues, si sus acciones, como dijo Juan, o sus actos no son buenos, entonces, No los pueden llevar a Dios. Entonces, tanto Jesús como Juan el Bautista tenían esa manera de confrontar a la gente, diciéndole la verdad en su cara, aun cuando ellos se sintieran mal. Hay una parte más adelante en la que los discípulos le dicen a Jesús, te das cuenta que ellos se sienten ofendidos. Y Jesús obviamente lo sabe, porque incluso cuando continuamos leyendo el libro de Mateo, muchas veces Jesús se anticipa a lo que van a decir las personas, porque él sabe lo que están pensando. Entonces Jesús los conocía perfectamente y las intenciones de ellos, aun cuando tenían la palabra en la mano, no eran correctas. Y llegó el momento, después de lo que había pasado con los fariseos, en el que Jesús se tenía que bautizar. Y pasa algo que realmente nadie se esperaba, y es que Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios fue manifestado a través de una paloma que baja en ese momento que Jesús estaba saliendo del agua, ¿verdad? Y fue un evento realmente maravilloso que incluso hoy en día nosotros eh, anhelaríamos haber experimentado, pero Jesús era el representante de Dios y él hizo todo conforme su padre esperaba y por eso fue que Dios lo respaldaba de una o de otra manera y eso nos ayuda a nosotros a entender de que Jesús realmente cumplió a cabalidad todo lo que Dios había esperado en él y nosotros muchas veces tenemos que ser así. Nos cuesta mucho porque somos imperfectos. Es difícil lo que nos toca hacer, pero es lo que Dios espera, realmente que hagamos las cosas como Él lo ha escrito a través de su palabra, como Él lo manifiesta a través de estos evangelios que vamos a estar leyendo. así es. Y creo que vamos a terminar con esto. Y lo voy a leer porque es algo, pues, muy bonito.
Y está en el versículo 17. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es Amén. que ahí está Es todo. la mejor manera de decirlo, ¿verdad? Como la Biblia lo transmite. Dios se tuvo complacencia en su Hijo porque Él cumplió con lo que Él esperaba. Entonces, todos estaban sorprendidos porque no esperaban que un ser tan maravilloso como Jesús iba a ser bautizado por un hombre común y corriente. Pero recordemos que Juan el Bautista también había sido elegido por Dios. Ese es el tema en esta ocasión. Dios los bendiga. Gracias a los que nos escuchan, gracias a los que nos ven a través de diferentes plataformas. Los esperamos siempre. Ya somos más de 100. Aquí está. Gracias a todos los que nos han apoyado. Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones.